Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Hoy, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha despertado la chispa de la intriga en miles de fans alrededor del mundo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de un detalle que podría significar muchísimo más de lo que parece a simple vista. Sí, estamos hablando de ese misterioso anillo que parece haber unido a estas dos estrellas en algo más que una simple amistad o una relación laboral. ¿Será que comparten el mismo anillo? ¿Y qué es lo que intentan ocultarnos? Quédense conmigo hasta el final, porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a analizar cada pequeño indicio. Y antes de sumergirnos en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros destapes y podrán ser los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vayamos al grano. Can Yaman y Method Demir. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y que han conquistado corazones a nivel internacional, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, esa chispa que hace que las parejas ficticias se conviertan en objetos de deseo y fantasía para el público. Y como suele suceder cuando hay tanta química, los rumores sobre una posible relación en la vida real nunca tardaron en aparecer. Sin embargo, ambos actores siempre han sido bastante reservados con su vida privada, algo que para muchos solo aviva aún más el misterio. Pero hoy no vamos a hablar de rumores generales, vamos a enfocarnos en un detalle muy específico. Un detalle que ha captado la atención de los fans más observadores. Estamos hablando de un anillo. Un anillo que, según se ha podido ver en diversas fotografías y apariciones públicas, parece ser el mismo que han lucido Can Yaman y Method Demir en diferentes momentos. Este detalle, aparentemente insignificante para el público general, se ha convertido en el epicentro de un torbellino de especulaciones, teorías y debates apasionados entre los seguidores más leales de estos dos ídolos. Imaginen la escena. Un evento, una alfombra roja, una simple foto compartida en redes sociales. Y ahí está el detalle. Un anillo a menudo discreto pero inconfundible para los ojos entrenados de los fans. Al principio uno podría pensar que es una coincidencia, que muchas personas usan anillos similares. Después de todo, vivimos en un mundo donde las tendencias de moda se propagan a la velocidad de la luz y los accesorios, especialmente los anillos, son un elemento básico del guardarropa de cualquier celebridad. Sin embargo, cuando este patrón se repite, cuando las pruebas se acumulan y los análisis se vuelven cada vez más detallados, la duda empieza a crecer. ¿Es realmente una coincidencia? ¿O hay algo más profundo, algo más intencional, detrás de este accesorio compartido? Los fans más acérrimos de la pareja, armados con paciencia y una aguda capacidad de observación, han estado haciendo comparaciones minuciosas. Han tomado capturas de pantalla de innumerables fotos, han ampliado imágenes hasta el último píxel, han analizado la forma del anillo, su material, su posible brillo, la forma en que cada uno lo lleva en su mano, si es en el anular derecho o izquierdo, si es un anillo sutil o llamativo. Y la conclusión a la que muchos han llegado, tras horas de dedicación virtual, es impactante. Parece que sí, que no se trata de anillos parecidos, sino que están compartiendo el mismo anillo. Las similitudes en el diseño, en los posibles grabados, en la forma en que la luz incide sobre él, son tan notables que la posibilidad de que sea pura casualidad se desvanece ante la acumulación de evidencias. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí es donde la intriga se intensifica y las teorías comienzan a volar como mariposas en un jardín exuberante. ¿Qué mensaje están enviando Can Yaman y Method Demir al mundo al lucir el mismo anillo? La primera y más obvia interpretación, la que inmediatamente viene a la mente de la mayoría, es que este anillo es una clara señal de una relación sentimental. En muchas culturas, compartir un anillo es un gesto que simboliza el compromiso, el amor, la unión y la exclusividad entre dos personas. Podría ser un anillo de pareja, una especie de promesa, o incluso, y aquí es donde la especulación alcanza su punto álgido, un anillo de compromiso, aunque aún no haya habido un anuncio oficial por parte de ninguno de los dos. Si este fuera el caso, estarían enviando un mensaje codificado al mundo, un sí, estamos juntos, silencioso pero potente, sin necesidad de decirlo en voz alta en medio del huracán mediático. Piénsenlo bien. En un mundo donde las redes sociales lo son todo, donde cada movimiento de las celebridades
Dads es escrutinado al milímetro y donde la privacidad se ha convertido en un bien escaso, mantener un secreto así es cada vez más difícil. Sin embargo, este anillo podría ser su manera de comunicar algo profundo y personal sin exponerse a la vorágine mediática que suele acompañar a un anuncio formal de relación. Quizás quieren vivir su relación con cierta privacidad, disfrutando de los primeros compases de su romance lejos de las cámaras y las preguntas indiscretas, o tal vez están esperando el momento perfecto para compartirlo con sus fans, un momento que sientan que es el adecuado, tanto para ellos como para el público. Y este anillo sería su pequeño pacto secreto, su declaración de intenciones compartida. Pero no nos quedemos solo con esta teoría, por muy atractiva que sea. En el mundo del espectáculo, rara vez hay una sola explicación para todo. Existen otras posibilidades, ¿verdad? ¿Qué más podría significar que ambos usen el mismo anillo? Una segunda teoría, igualmente plausible y que no implica necesariamente un compromiso formal, es que el anillo sea un regalo. Un gesto de cariño de uno hacia el otro, un detalle que demuestra afecto y aprecio mutuo. Quizás Khan le regaló el anillo a Demet, o viceversa, como una muestra de su fuerte amistad o de un cariño que va más allá de lo profesional. Y como les gustó tanto a ambos, decidieron que sería un detalle especial y significativo usarlo en sus apariciones públicas. No necesariamente un anillo de compromiso, pero sí un símbolo de un vínculo fuerte, un objeto que les recuerda el uno al otro cuando están separados, especialmente considerando sus apretadas agendas, los constantes viajes y las distancias que a veces los separan por motivos de trabajo. Este anillo se convertiría en un amuleto personal, un recordatorio constante de la conexión que comparten. Una tercera posibilidad, y aquí entramos en terreno más especulativo y quizás más propio de la narrativa de una película, es que el anillo tenga un significado más simbólico o incluso profesional. Podría ser algo relacionado con algún proyecto futuro, una película o una serie que estén planeando juntos, algo que aún no ha sido anunciado. A veces los actores desarrollan un vínculo especial con los objetos que usan en sus roles, con los accesorios que dan vida a sus personajes. Y quizás este anillo tenga una conexión con un proyecto que aún no conocemos, un hilo conductor que une sus carreras en una futura colaboración. O tal vez sea un símbolo de su asociación profesional, una especie de amuleto que los acompaña en sus exitosas carreras, un guiño a su química y a la forma en que juntos han conquistado corazones. Aunque esta última opción parece un poco menos probable dada la naturaleza personal de los anillos, no la podemos descartar del todo en este juego de enigmas y especulaciones. También hay que considerar la posibilidad, siempre presente en el análisis de este tipo de detalles, de que este mismo anillo sea en realidad un diseño muy popular, una tendencia que ambos han adoptado. Sabemos que hay estilos de anillos que se ponen de moda y que mucha gente tiende a usar, ya sean por estética, por accesibilidad o simplemente por querer seguir las últimas tendencias. Sin embargo, las comparaciones detalladas que han hecho los fans, los análisis de cada curva y cada brillo, parecen ir más allá de una simple coincidencia de moda. Los detalles coinciden de manera tan sorprendente que la teoría de la tendencia genérica pierde fuerza ante la evidencia visual. Lo que sí es innegable independientemente de la interpretación que se le dé, es la intención detrás de lucir un objeto tan personal y visible. Ya sea por amor, por amistad profunda, por un pacto profesional o por algún otro motivo que aún desconocemos, el hecho de que ambos, Khan Yaman y Demet Özdemir, lleven el mismo anillo no es algo casual. Es un detalle que llama la atención, que genera preguntas y que alimenta la imaginación colectiva de miles de seguidores que buscan conectar con sus ídolos a un nivel más personal. Los fans, como detectives incansables en la era digital, han estado analizando cada aparición pública, cada story de Instagram, cada entrevista. Vemos a Khan en una entrevista en un programa de televisión, luciendo el anillo en su dedo, brillando bajo las luces del estudio. Poco tiempo después, Demet aparece en un evento benéfico, o en una premiere de cine, y ahí está, el mismo anillo adornando su mano, capturando la atención de los flashes. Las imágenes se han compartido miles de veces en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, creando un debate apasionado en los foros y redes sociales. ¿Están intentando jugar al despiste, creando una ilusión de misterio? ¿O están anunciando sutilmente su unión, utilizando este accesorio como un código secreto para sus fans más perspicaces? La verdad es que en el mundo del espectáculo, la discreción a veces es la mejor estrategia de comunicación. Un gesto pequeño pero significativo puede decir más que 1000 palabras y generar un impacto mucho mayor que un anuncio ruidoso.
Y este anillo en particular parece ser ese gesto. Ha logrado captar la atención, generar conversación y mantener el interés vivo sin necesidad de conferencias de prensa ni comunicados oficiales. Es una estrategia inteligente que permite controlar la narrativa y dosificar la información. Quizás, y esto es solo una especulación desde nuestro humilde rincón de análisis, este anillo representa un pacto de lealtad, una promesa de apoyo mutuo en sus carreras y en sus vidas. En un mundo tan competitivo y exigente como el del entretenimiento, tener a alguien que te entienda, que te apoye incondicionalmente y que comprenda las presiones y los sacrificios que implica esta profesión es invaluable. Y este anillo podría ser su forma de decir, estamos juntos en esto, un símbolo de esa fortaleza compartida y de esa confianza mutua. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que este detalle ha avivado aún más la llama de la admiración y la curiosidad que despiertan Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos artistas con un talento inmenso, una proyección internacional y una conexión especial que para muchos fans trasciende la pantalla. Y este anillo, sea cual sea su significado final, se ha convertido en un símbolo de esa conexión, un misterio que une a los fans en la búsqueda de respuestas, en la construcción de narrativas y en la esperanza de que sus ídolos encuentren la felicidad, ya sea en el amor, en la amistad o en el éxito profesional. Nosotros desde aquí intentamos desentrañar cada pista, analizando cada fotografía, cada gesto, cada posible comentario que pueda arrojar luz sobre este enigma. Y lo que vemos es una pareja, o al menos dos personas con un vínculo muy fuerte, que parecen estar compartiendo algo muy especial. Y ese algo está envuelto en el misterio de un anillo, un objeto pequeño pero cargado de significado. El hecho de que no haya habido una confirmación oficial, ni desmentido categórico, solo añade más leña al fuego de la especulación. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué es lo que temen revelar o simplemente no quieren que se sepa todavía? Quizás es la presión mediática, las expectativas del público que a veces pueden ser abrumadoras, o simplemente su deseo de proteger su intimidad y de vivir su relación, sea cual sea su naturaleza, con cierta calma y autenticidad. Pero volviendo a lo tangible, a las pruebas visuales, a la acumulación de evidencias que los fans han recopilado, la coincidencia del anillo es demasiado grande como para ignorarla. La forma, el brillo, la mano en la que suele aparecer, la discreción con la que se muestra, todo parece indicar que no es una casualidad. Es una señal. Una señal que invita a la reflexión, que impulsa la imaginación y que mantiene viva la ilusión de sus seguidores. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que este anillo es una prueba definitiva de que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos sentimentalmente, quizás en una relación que va más allá de la amistad? ¿O ven otras explicaciones posibles, como un regalo significativo, un pacto profesional o simplemente una moda compartida pero con un trasfondo más profundo? Me encantaría leer sus teorías, sus análisis y sus opiniones en la sección de comentarios. Conversemos sobre este fascinante misterio y ayudémonos mutuamente a desentrañar este enigmático detalle. Su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestro análisis. En resumen, la aparición del mismo anillo en posesiones de Can Yaman y Demet Özdemir ha desatado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Si bien no hay una confirmación oficial, las pruebas visuales recopiladas por los fans y la intensidad con la que han seguido este detalle sugieren que hay algo significativo detrás. Sea un anillo de pareja, un símbolo de compromiso, un regalo especial, un pacto de lealtad o una conexión más profunda que aún no comprendemos del todo, este objeto se ha convertido en el centro de atención, alimentando la intriga, la admiración y la esperanza de sus seguidores. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos intentado arrojar luz sobre uno de los misterios más comentados en el mundo del espectáculo turco y global. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido tan intrigante como a nosotros y que les haya aportado nuevas perspectivas sobre este fascinante detalle. Si les ha gustado lo que han visto y les gusta nuestro contenido, no duden ni un segundo en darle un gran me gusta a este vídeo. Su reacción positiva es nuestra mayor recompensa y nos anima a seguir investigando y desentrañando estos misterios. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con todos aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo y que aman las buenas historias. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto sencillo pero que marca una gran diferencia para nosotros. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, para que sean los primeros en enterarse de nuestras próximas investigaciones y destapes.
Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante, a dedicar horas de investigación y análisis para traerles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la intriga los acompañe.